Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, la importancia de la Fuerza Aérea Mexicana. Y me acompañan Claret Cuevas e Ivana Camila. Bien, pues es menester decir que la defensa del espacio aéreo nunca ha sido tarea fácil. El poder garantizar la seguridad al interior e instrumentar un plan en caso de desastres tampoco es cosa sencilla. Y es que su mando supremo y el único facultado para disponer de ella, pues es el presidente de México, quien ostenta la denominación de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No obstante, este cuerpo es de suma importancia al momento de realizar tareas en nuestro país. La importancia de la Fuerza Aérea Mexicana en este tipo de planes es muy importante. De hecho, tenemos que la Fuerza Aérea Mexicana incrementó no solo su apoyo en tareas o conflictos que derivan del narcotráfico, sino que también ayudan al auxilio de la población, ya sea en transporte de víveres o medicamentos, rescate de personas que están varadas por algún tipo de desastre natural, como lo fue en una inundación en Tabasco. Y pues vemos la importancia, ¿no?, de lo importantes que son para poder acceder a lugares que son de difícil acceso en situaciones de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los desastres naturales, las inundaciones o simplemente tareas de rescate como el que tú vayas, no sé, a algún lugar y te pierdas, que son tareas de búsqueda o en traslado de personas, ¿no? Precisamente. Y es que bueno, esto va más allá del enfrentamiento bélico. Te escucho, Clary. Como mencionas, esto va más allá solo del enfrentamiento y de hecho la Fuerza Aérea Nacional Mexicana ha tenido un solo enfrentamiento, pero más que nada hablemos de su objetivo. Es encargarse de la defensa del espacio aéreo y del territorio y la soberanía nacional, además de garantizar la seguridad interior de México, básicamente. Para las filas de la Fuerza Aérea Mexicana, las personas tienen que provenir del servicio militar voluntario o del servicio militar nacional. Se tiene un estimado que en el año de 2021, cuenta con un total de 29.903 militares. Y pues sí, como ya lo mencionaba, de todos estos militares, como ya lo mencionaba Camila, ellos se encargan no solo del enfrentamiento bélico, sino también de la protección del país. Dentro de esta protección, ellos se encargan de la seguridad y yendo a apoyar en caso de desastres naturales que son de difícil acceso para algunas otras fuerzas, como podrían ser los bomberos. Precisamente, y bueno, al darse a conocer, ¿se acuerdan ustedes del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en aquel 1994? Precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional movilizó a todos los elementos de la zona y desde luego en el estado de Chiapas transportó tropas y desde luego materiales desde la Ciudad de México. Tanto así que pues son esas misiones de reconocimiento, como bien lo comentabas, pero no solamente se queda en ese enfrentamiento bélico, como ya lo comentaba, sino que también hace labor social. La Fuerza Aérea Mexicana en épocas de lluvias es el principal medio para combatir las plagas. Es quizá el más eficaz. ¿Se acuerdan ustedes de las inundaciones en Tabasco, por ejemplo? Es precisamente pues la Fuerza Aérea la que se encarga entonces de dispersar ciertos insecticidas para evitar las plagas y posteriormente las enfermedades. Entonces nos damos cuenta que va más allá del simple enfrentamiento militar, ¿no? Por ejemplo. Te escucho, Ivana. Va más allá de un enfrentamiento militar y creo que es de mucha ayuda porque, por ejemplo, la Fuerza Aérea Mexicana o recientemente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solamente se limita a este país o no solo se ha limitado a las tareas de rescate o de ayuda o de voluntariado aquí en nuestro país, porque tenemos casos como los del temblor de Haití, donde normalmente México manda ayuda a través de la Fuerza Aérea Mexicana, que hace giras en Latinoamérica para repartir ayuda humanitaria a las personas de distintos países. El que más recuerdo es el de Haití, porque pues Haití siempre está sufriendo, pobre país. Y también, bueno, a mí principalmente me gusta mucho la historia del nacimiento de la Fuerza Aérea de nuestro país, que nace con la Segunda Guerra Mundial y los enfrentamientos que estaban, pero no nace como Fuerza Aérea Mexicana, sino que nace de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana durante la Segunda Guerra Mundial, o mejor conocido como el Escuadrón 201, y que su historia es muy interesante, ¿no? Porque prácticamente son voluntarios que asisten
a Estados Unidos a que les den entrenamiento básico, y luego de este entrenamiento tenemos pues prácticamente que se van a la batalla, ¿no? Muy poco tiempo, pero que contribuyeron mucho. De hecho, en Filipinas, que cuando llegaron a Manila, después de toda la Segunda Guerra Mundial, hay una plaza dedicada a las Fuerzas Aéreas Mexicanas que fueron a ayudar en ese entonces, y la plaza se llama Plaza México actualmente. Búsquenlo, está bien padre. Yo les recomiendo que vean el documental, el de Escuadrón de Águilas. Pues es el Escuadrón 201. Hablando un poco más sobre este Escuadrón 201, este escuadrón condujo 96 misiones de combate apoyando a las fuerzas terrestres aliadas, obviamente. Participaron activamente en los bombardeos de Luzón y Formosa, hoy conocido como Taiwán, además de los lugares que ya mencionó mi compañera Camila. En total se volaron 2.842 horas en el Pacífico, de las cuales 1.970 horas fueron misiones de combate, 591 horas en zona de combate y 281 horas voladas en entrenamiento previo. Muy bien, y es que bueno, también hay que tener en cuenta los grados de la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? De la misma forma que en el Ejército Mexicano, pues estos se clasifican en una escala jerárquica, como generales, jefes, oficiales y tropa, clases y soldados, desde luego, y la equivalencia de los rangos pues entre la Armada, la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército de menor a mayor grado pues se distribuyen empezando desde el soldado, ¿sí? Soldado de primera, cabo, sargento segundo, sargento primero, subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero, mayor, teniente, pues propiamente el coronel, el general de grupo, el general de ala, el de división y propiamente pues el secretario de la Defensa Nacional. Esto precisamente haciendo hincapié a esa jerarquía. Te escucho, Ivana. Sí, ¿saben qué otro dato también me acordé? Que el Escuadrón 201, algunos aviones en realidad no fueron derribados en combate, sino que ocurrieron varios accidentes, se cayeron en el Pacífico. Así que siempre han sido muy eficientes las Fuerzas Aéreas Mexicanas en ese tiempo, y ahora vemos que su desarrollo o su desempeño prácticamente no ha bajado. Como a pesar de los años sigue siendo muy eficiente, ¿no? Efectivamente. Y eso habla muy bien de la Escuela Nacional de Aviación, que se fundó en 1915, teniendo diferentes denominaciones, hasta que el 9 de septiembre de 1959, pues se integra ya a las escuelas militares de meteorología, de mecánicos especialistas y de aviación, constituyendo pues el plantel educativo bajo el nombre de el Colegio de Ley. Mencionando un poquito más sobre su creación, pues sí, como mencionas, fue en 1915, específicamente el 5 de febrero de 1915. Venustiano Carranza se convenció de las posibilidades del empleo de la aviación en campaña y expidió el decreto mediante el cual se creaba la arma de aviación militar, lo que hoy conocemos como la Fuerza Aérea Mexicana. Si en estos momentos nuestro país pasara por un conflicto bélico, ¿creen que sea buena idea mandar los aviones del ejército mexicano? Digamos, sí sería buena idea, porque se ha notado su eficiencia al momento de capacitar a los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana. Sin embargo, dado a que desde hace mucho tiempo no se han llevado a cabo pues vuelos con fines bélicos, no sabríamos actualmente si realmente sería del todo eficiente en un enfrentamiento militar. Sin embargo, sí sabemos que son muy eficientes en recuperación y rescate. Fíjate, muy interesante, casi como el grupo, como una brigada más bien, ¿no? Te escucho, Ivana. Sí, no, yo digo que no podría desaparecer la Fuerza Aérea, si bien no sabemos cómo funcionaría en ámbitos más más bélicos actualmente, porque pues México es un país que no impone los conflictos, ¿no? Solamente se defiende de los conflictos que se van generando a lo largo de su historia, lo hemos visto. Creo que sería importante el mantener la Fuerza Aérea en situaciones que podrían poner en riesgo al país, por seguridad principalmente, y porque bien ayudan más que nada a la población en general en tareas de rescate y de protección de personas, así como de la ayuda humanitaria que se brinda a las personas en casos de desastres naturales. Y pues ya hemos visto, ¿no?, la eficiencia de la Fuerza Aérea Mexicana, entonces yo creo que no podría desaparecer. Creo que es indispensable actualmente y que siempre va a ser pues importante en tareas de rescate.
pero yo creo que sí tendríamos un buen desempeño. No sé por qué, yo confío en mi país. Aunque muchos no crean, yo todavía confío. Y eso habla muy bien, ¿no? De una visión patriota. Y desde luego, bueno, se ha hablado mucho del narcotráfico y cómo esta pues mancuerna con el gobierno pues ha llevado a grandes mandos que a veces dejan mucho que desear en las secretarías, ¿no? Por ejemplo. Y el caso de las Fuerzas Armadas Mexicanas no creo que sea la excepción. Tradicionalmente, pues el ejército mexicano es apreciado y respetado, como bien lo comentas, con un legado de Revolución Mexicana, ¿no? Pero esa transición política en México, pues hace que, o más bien obliga a las Fuerzas Armadas, pues a salir de sus cuarteles y exhibirse ante la opinión pública, ¿no? Ello supone, pues, un cambio en la forma en la que estas son percibidas. ¿Tú qué opinas, Clarice? Yo creo que la Fuerza Aérea Mexicana, como bien lo mencionas, pues, bueno, ha sido menos visibilizada, porque como tú lo dices, los militares son aquellos, la fuerza militar es aquella que la vemos más, ¿no? Y se respeta más por cómo se toma, por cómo lo vemos, por que son los que más tomamos en cuenta en cuanto a las misiones que tienen básicamente con el narcotráfico, ¿no? En México es muy común la lucha contra el narcotráfico, entonces son más, bueno, la población lo ve más que realmente lo que hace la Fuerza Aérea Mexicana. Por eso yo creo que también no se le da mucha validez a la Fuerza Aérea Mexicana. Generalmente pues no se le ve en las actividades que realiza porque no son pues de suma importancia, digamos. Lo que más se ve en México es el tema de aquellos, no sé, momentos en los que aprenden a narcotraficantes o en los que están en ese tipo de enfrentamientos, que en la ayuda que dan realmente al país, al pueblo. Y fíjate qué curioso y qué complejo se vuelve entonces cuando ya hacemos diagnósticos internos, ¿no? Un diagnóstico precisamente que hizo la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, nos dice que son insuficientes pues la infraestructura y los recursos humanos, materiales y económicos con los que cuenta pues la Fuerza Aérea Mexicana, a fin de garantizar pues la seguridad del espacio aéreo nacional. ¿Esto crees que tenga o advierta más bien una debilidad en cuestión de logística, Ivana? Pues podría representar un problema en cuanto a logística, ¿no? Porque no tenemos suficientes elementos en la Fuerza Aérea que ayuden a resguardar el espacio aéreo de nuestro país y que yo creo que a la larga se vuelve un problema, ¿no? En cuanto a lo que decía Claudia, quería decirles que no sé, yo siento, ¿no? Desde mi punto de vista personal, creo que también hasta el ejército está un poco desplazado desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Yo creo que actualmente a los que más vemos o los que tienen más protagonismo en el país son los marinos. No sé, yo siento como que ves más noticias sobre marinos y es a los que más se les tiene respeto en el país, porque también han ocurrido situaciones en México. No tenemos una muy buena cultura de respeto hacia nuestros militares ni hacia la policía. Prácticamente pues no los respetamos, ¿no? Y creo que a los que más se les da respeto creo que son a los marinos. Entonces pues como que se desplaza un poco ahí la Fuerza Aérea, el ejército. Y yo también creo que es porque las acciones de la Fuerza Aérea como que no son más visibles. Y otro dato interesante que se me acaba de venir a la cabeza es cómo ha tomado también protagonismo, ¿no? Actualmente la Fuerza Aérea Mexicana, gracias a la compra que se supone que está haciendo Andrés Manuel López Obrador respecto a la aerolínea mexicana que quiere poner en el país, que quiere que los pilotos de los aviones sean de la Fuerza Aérea Mexicana, que no sé qué tan bueno sea, ¿no? O sea, sí les da protagonismo a las fuerzas aéreas de nuestro país, pero podríamos caer hasta en una dictadura militar, ¿no? Es muy interesante ese punto, precisamente porque se ha hablado de mantener la paz, ¿no? Y en el momento en el que tú empiezas a equiparte, siento yo que caes en el doble discurso, ¿no? De decir, bueno, incluso hasta con el servicio militar, el que lo exijas es de cierta forma pues prepararte para lo peor, ¿no? Y fíjate, interesante dato. La Fuerza Aérea Mexicana cuenta con 333 aeronaves, de las cuales 164 pues se encuentran operativas y 169 pues están fuera de servicio. Esto nos dice que es más del 50%, ¿no?
lo que representa, y que aparte necesita pues refacciones y servicio para su mantenimiento a lo establecido en los manuales de los fabricantes, ¿no? Te escucho, Clarice. Yo digo, esto se relaciona mucho con la pregunta que hacías hace un momento, ¿no? De, ¿crees que la Fuerza Aérea Mexicana sería eficiente en un enfrentamiento? Yo creo que si actualmente se viera en un enfrentamiento, dado a esto que mencionas, en que más del 50% de sus unidades está en desuso, la Fuerza Aérea Mexicana realmente no, o sea, solo México no podría defenderse. Y yo creo que es muy importante mencionar que México tiene el apoyo de Estados Unidos, por ejemplo, en casos de guerras, y tiene más apoyo de países grandes, países que sí están preparados realmente para una guerra, y eso sería como lo que salvaría a México realmente, no propiamente solo México podría ganar una guerra. Precisamente hay que observarlo muy bien a detalle y prestar mucha atención entonces pues a todas las instituciones, no solamente, bueno, en este caso a la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? Pero habrá que poner principal énfasis en qué es lo que tenemos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y sobre eso comenzar a trabajar, ¿no? Bien, vamos pues con las conclusiones. Te escucho, Ivana. Bueno, yo considero que la Fuerza Aérea Mexicana ha sido un referente histórico en cuanto a los avances militares que se han dado precisamente en esa área, que son de gran importancia para las labores de rescate y de actualmente en el narcotráfico, como apoyo para los militares, y que esta Fuerza Aérea pues debe de mantenerse. Yo creo que le deben de dar más protagonismo, porque sí es importante, más que nada sus tareas de rescate, ¿no? Así es. Bueno, recordar precisamente a la Fuerza Aérea Mexicana y reflexionar sobre la importancia y el papel pues de este grupo de profesionales en la nación, pues se debe a que esta organización, esta institución debe garantizar desde más de un siglo pues la paz, la seguridad de los habitantes de nuestro país, actuando en importantes misiones, como bien lo comentabas, de rescate, lucha contra la delincuencia y pues desde luego a todas las amenazas que se puedan suscitar en el país. Termino con esta frase del secretario de la Defensa Nacional en 2020, Luis Crescencio Sandoval, que nos dice que en el mundo actual existen desafíos para desarrollar la convivencia, mantener la paz y la seguridad entre naciones, lo que hace indispensable la cooperación y solidaridad internacional con un enfoque global, responsable y que contribuya a garantizar la paz en aquellas regiones que padecen o han padecido algún conflicto. Concluyendo, más que nada yo mencionaría que es muy importante lo que mencionaba Camila, el visibilizar todo lo que hace la Fuerza Aérea Mexicana, pero no solo en ese sentido, sino también en el sentido en que tenemos que visibilizar la falta de material, básicamente, que tiene la Fuerza Aérea Mexicana, pues es importante que estemos preparados en cualquier momento, no solo por una guerra, sino por desastres naturales más fuertes que podrían llevar a la Fuerza Aérea Mexicana a ocupar todas sus unidades que no están disponibles.
Bien, pues yo le invito como siempre a que se sume y se suscriba a esta gran comunidad y desde luego que nos escuche cada viernes a partir de las 9 de la noche y pues sin más, nos escuchamos en una siguiente emisión. Gracias.